ahora sí. Entonces, esta grabación, les digo, es tanto para grupo 552 como para 553. Ni modo, porque el grupo 552 tengo que ver todavía un detalle que me faltó de la tarea, de la tarea 3. Y voy a ver esas soluciones y después voy a ver los temas que vi con el grupo 553. Entonces vengo a esto, les digo, voy a ver esta parte y luego voy a ver lo del Sistema Internacional de Unidades, unidades básicas, derivadas, prefijos, escalares y vectores, y si es que hay alguna persona que tenga alguna duda sobre lo del trabajo extra. Vamos a admitir acá a la persona. Y ahí está. Voy a ir al archivo de la tarea 3, porque nada más me faltan unos cuantos ejercicios. No alcancé a verlos la clase pasada. Nada más porque sí quiero que quede ya claro esto, ¿no? Bueno, que quede aclarado más bien. Este del punto 2, ese es el ejemplo 5, el problema 5. Vamos a ir a admitir a alguien. Ahí están. El problema 5 nada más era de pasar a notación científica estándar. Entonces, el primer problema era el punto 2. Entonces, para escribirlo en la forma estándar, necesito quedarme con el número entre 1 y 10. Necesito quedarme con un 2. Y entonces ven que el punto, pues tiene que pasar un lugar hacia acá, ¿no? Entonces, por eso me queda 2 por 10 a la menos 1. Déjenme admitir más gente. Ahí están. El siguiente es punto 0.51. 0.051. Si yo me quiero quedar con el punto, déjenme poner una línea, por cierto, porque a lo mejor sí me conviene. Nada más que está la línea en esta, creo que de color, vamos a poner en azul. Y si ven, si me tengo que traer el punto de aquí a acá, pues tengo que mover el punto 2 lugares. Vamos a poner un poquito más grueso para que se vea. Ay, bueno, es demasiado. Ahí está. Entonces tengo que moverla en 2 lugares, por eso me queda 5.1 por 10 a la menos 2. Entonces este ejercicio era este de aquí, ¿no? Déjenme ir a admitir a 2 personas que llegaron. Ahí está. Y entonces vamos con el siguiente problema, que es este 0. Espérense, llegaron más. Sí, por eso, chance sí, primero hubiera admitido a la gente, porque si no, sí es muy latoso. Tengo este otro problema que dice 0. Vamos a quitarlo de aquí y voy a poner el siguiente número de la tarea 3. Dice 0.00, luego un 3 y un 0.4. Entonces, si me quiero quedar con el 3.04, porque es un número entre 1 y 10, voy a tener que traer el punto acá, y ven que es 1, 2, 3 lugares, o sea que es 3.04 por 10 a la menos 3. En las tareas vi que algunas personas aquí le pusieron signo positivo, entonces eso lo van a tener mal. Esta parte puede que esté bien, pero acá estaba precisamente, les puse acá, ¿no? Que era exponente negativo. Entonces hay por ahí una tarea que aquí está negativo, esto le puso positivo, positivo, y luego esto le está otra vez negativo, ¿no? Ese es un problema. Ahí estamos. Voy con el siguiente problema, este de aquí, que tiene un 0.28 hasta el final. Entonces, hay 3 ceros, luego un 0.28. Si quiero quedarme con el número entre 1 y 10, tengo que traer el punto hasta acá para que sean 2.8 por 10 a la algo. Y si cuentan los lugares es 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Por eso es 2.8 por 10 a la menos 5. Y el último dice, hay 3 ceros, luego otros 2 ceros y un 76. Vamos a ponerlo más para acá. Si me tengo que traer el punto para quedarme con el número entre el 1 y 10, para escribir un 7.6, ven que el punto tuvo que moverse 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Por eso la solución es 7.6 por 10 a la menos 6. Y el último problema es que tenía que ir a buscar en el tema 11 cuál es el tamaño de la nebulosa ojo de gato y cuál es el tamaño de la bacteria E. coli. Ahorita aquí la respuesta era 2.5 por 10 a la 15 y acá era 2 por 10 a la menos 6 metros. Voy a quitar esto y voy a dejar de compartir. Ya con eso terminamos de ver la tarea 3. Y voy a ver el archivo del tema 11, porque les decía yo que pues de ahí podían verlo, ¿no? Y el tema del archivo 11 también lo voy a usar ahorita para lo de los
prefijos. Entonces les voy a compartir, nada más que ahorita no tengo el archivo, a ver, déjenme ponerlo. Acá está. Entonces a ustedes les tocó la nebulosa ojo de gato. Vamos a verla. Pues acá está, cuando una estrella, aquí está, ¿no? A este grupo al 552 le tocó el tamaño de la nebulosa ojo de gato. Hay que poner esto que era 2.5 por 10 a la 15. Y las nebulosas se forman cuando estrellas como el Sol, del tamaño del Sol, se mueren. Bueno, los astrónomos le llaman así, que se mueren, ¿no? Realmente están pasando a otra fase de desarrollo, pero no es que se mueran. No es que se mueran como los humanos. Lo que pasa es que están evolucionándose a otra cosa, ¿no? Entonces, se vuelven nebulosas. Y el otro objeto que a ustedes les tocó era el virus de la hepatitis B, no me acuerdo, a ver, déjenme ver cuál era el que les tocó a ustedes, porque ya se me olvidó. Entre esto que acabo de decir. Esta les tocó la bacteria E. coli. Entonces vengo acá a la lista, ese archivo, y busco la bacteria E. coli, y está acá. Entonces ahí está que es 2 por 10 a la menos 6 metros. Y si ven en esta columna, aquí por ejemplo dice metros, en el 1.7 metros, pero de pronto hay otros símbolos extraños aquí. Y esos símbolos extraños vamos a ver precisamente los significados al final de esta clase. Los voy a ver ahora sí los temas del parcial 2, porque hoy comienzan el material del parcial 2. Los voy a compartirles ya las notas, que tengo que ponerlas al rato, por lo menos estas. Entonces, lo primero que vamos a ver rápidamente es el Sistema Internacional de Unidades. Y mucha gente, bueno, algunas personas lo que pusieron es que esto, como si el inicio fuera este. Entonces, bueno, sí, se instala el Sistema Internacional, pero esto se remonta hasta acá, hasta la Revolución Francesa. Porque antes de la Revolución Francesa, bueno, la idea era precisamente, a los reyes los escoge Dios, los instaura Dios, y como los reyes reinan sobre un montón de gente, pues tienen derecho a imponerles las cosas que quieran. Entonces, una de las cosas que ocurría es que en una región, por ejemplo, pues el pie del monarca es quien definía qué será la longitud de pie. Pero en otro reino había otro monarca y ese otro monarca decía, bueno, pero la longitud del pie es esta, ¿no? Entonces se daban problemas porque como había comercio entre diferentes reinos, entonces de pronto de un lado al otro las cosas no concordaban. Con la Revolución Francesa lo que se hace es, bueno, ya estamos, en primer lugar estamos hartos de tener a alguien que dice que estaba enviado de Dios, y en segundo lugar, pues necesitamos unificar las cosas. Entonces, les digo, esto viene incluso desde la Revolución Francesa, que es en 1789. La fecha es muy fácil de recordar porque es un 1, un 7, un 8 y un 9. Cuando todavía están en muchos problemas los franceses, porque viene la Revolución Francesa y luego viene otra segunda revolución. Bueno, viene primero el emperador Napoleón y luego viene otra revolución y luego otra revolución. Y luego incluso hasta principios de 1900 viene otra revolución todavía. Instalaron el sistema métrico decimal en 1795. Y luego, en 1840, ya que derrocaron a Napoleón, viene la implementación definitiva del sistema métrico. El sistema inglés, si ustedes se ponen a ver, en un pie hay 12 pulgadas. En cambio acá, por ejemplo, si ven, ok, en un metro hay 10 decímetros. Todo es de 10 en 10. Otra cosa que es conveniente del sistema métrico es también con las monedas. Por ejemplo, ustedes, déjenme admitir a alguien. Vamos acá. Si ustedes toman 10 monedas de 10, yo las puedo ir a cambiar por un billete de 100. Si tomo 10 billetes de 100, puedo ir a cambiarlos por un billete de 1000. En el sistema inglés no. En el sistema inglés están en múltiplos de 12 y de 24. Entonces puede volverse muy complicado hacer cuentas con monedas en el sistema inglés. Entonces viene esto en 1875, que hacen la convención del metro en Francia, y mientras algunos países de Europa consideraron que sí ya era razonable, Inglaterra considera que no. Y ven precisamente que ahorita Inglaterra, incluso ya se volvió a salir de la Unión Europea, durante un tiempo sí estuvieron utilizando el euro, pero sí tenían aparte sus monedas. Y luego ya nada más utilizaron el euro, pero ahorita como ya se salieron de la Unión Europea, pues probablemente regresen a lo suyo, ¿no? A sus monedas de siempre. Y les digo que es mucho más complicado porque no es una equivalencia tan sencilla como el sistema métrico, que son de 10 en 10. Luego en 1889 se establece el kilogramo estándar en Francia.
que era un cilindro hecho de platino y de iridio, en estas proporciones. Ahorita vamos a ver la imagen. En 1960 se instaura esta 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, porque sí se reunían cada cierto tiempo precisamente para tratar de unificar las cosas, pero en 1960 se definen 6 de las 7 unidades básicas: metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin y candela. Y ahorita vamos a verlas con más detalle. Y después se instaura la 7ª unidad básica, que es el mol, a pesar de que el mol se conocía desde hace mucho, ¿no? 2 siglos antes incluso ya se sabía cuánto medía un mol, pero no se había puesto como unidad básica. En 2018 viene una definición mucho más tajante de todas las unidades. Ya no se define con barritas, antes el metro se definía con una barrita de metal y el kilogramo masa con un cilindrito que se le llama kilogramo patrón. Después de eso ya no. Se define por fenómenos cuánticos, la gente puede hacer un experimento en cualquier lugar del mundo y puede definir esto. Y es mucho mejor, mucho más universal. Entonces, déjenme venir acá. 3 países no acatan el sistema internacional. Entonces, claramente ustedes sabrán que Estados Unidos precisamente no la acata, no dan su brazo a torcer, a pesar de que ha causado problemas. Ahorita les menciono un caso. Y el otro es Birmania y Liberia. Entonces, tengo esta imagen de este libro de Wilson Bufailu, y la primera definición de longitud para metro, que era esta. Entonces, déjenme hacer más pequeña esta porque se corta un poquito. Ahí está. Y admitir a alguien que se salió. Bueno, que lo votó Teams, porque pasa eso, que luego la señal no es buena. Ahí está. Y entonces tengo esto. La primera definición de metro es que se hizo una expedición desde el Polo Norte, pues antes así se hacían las cosas, ni modo, ¿no? Hay una expedición que mide en la longitud que hay desde el Polo Norte hasta el Ecuador, y esa longitud la dividen entre 10 millones. Entonces, una 10 millonésima parte de toda esta longitud es el metro. Eso la definen. Pero luego les digo, es un problema porque, digo, el globo terráqueo no es una esfera perfecta y pues está así como medio achatada, y además no es, les digo, no es una esfera perfecta, ¿no? Variaría de un lado al otro. Entonces, realmente se estaba buscando cómo hacerlo, pero les digo, la primera definición de metro era esa. La 10 millonésima parte de toda esta distancia, eso era el metro. Y luego se construyó precisamente una barrita metálica. Les pongo esto acá, que era esta barrita de metal, y decía, bueno, 10 millones en medio de esa distancia es la barrita, lo pongo en la barrita de metal, pero el problema con la barrita de metal es que los metales con el calor se expanden y con el frío se contraen. Y también en ese proceso de que se expande y se contrae, pues no es muy exacto. Entonces, había que buscar una mejor definición, y la otra mejor definición para el metro es esta, a través de la luz. Y la velocidad de la luz en el vacío, pues sí es una constante universal. Habrán oído ustedes que la velocidad de la luz en el vacío es de 300,000 kilómetros sobre segundo, o 300 millones de metros cada segundo. Es este numerito que tengo aquí. Aquí está mucho más exacto este número de la velocidad de la luz, que es 299,792,458. Esa es la velocidad de la luz, pero pues el redondeo que se hace generalmente es 300 millones, ¿no? Entonces, es esto precisamente. En un segundo, la luz recorre 300 millones de metros, o si ustedes toman un segundo y lo dividen entre 300 millones de partes, esa pequeñísima proporción de tiempo, se tarda la luz en recorrer un solo metro. Los van a poder ver luego esta otra imagen otra vez. Y les digo, pues esta definición de la velocidad de la luz en el vacío, esa sí es universal. Porque aparentemente, o lo que se piensa es que la velocidad de la luz en el vacío es algo que ocurre en todo el universo, ¿no? Es igual para todo el universo. Voy a venir con la definición de masa. Y les decía, antes del 2018, pues tenía este kilogramo patrón. Entonces aquí está la imagen. Y si ven aquí, bueno, ustedes cuando vean el archivo, van a poder ver que hay un cilindrito aquí en el centro, y luego hay 1, 2 y 3 cubiertas de vidrio. Y se hace el vacío en cada una de las cubiertas de vidrio, porque como es un cilindrito de metal, lo que se quería evitar es que hubiera fricción con la atmósfera. Si hay fricción con la atmósfera, entonces el cilindrito va a perder masa y va a variar ese kilogramo patrón que estoy teniendo. Entonces lo que se hacía era esto, se definía así el kilogramo. Tengo mis cilindritos, los franceses se dedicaron a producir precisamente los cilindros y se distribuían a todas partes del mundo,
incluso Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos no utilizaba esta unidad como de masa, pero pues sí era problemático por el hecho de que les digo, y también pues, en diferentes condiciones de humedad y de temperatura, pues el cilindrito podía variar de masa. Entonces lo que se hizo después, les digo, ya en el 2018, ya se definió con un experimento, es un experimento que tiene que ver con la mecánica cuántica, con una constante que se llama constante de Planck, y ya con eso todo el mundo hace ese experimento para medir constante de Planck y puede definir su unidad de masa, que es el kilogramo. Voy a venir a la unidad de tiempo, y lo más fácil que a uno se le ocurre para tiempo, pues es la longitud del día solar promedio. Entonces, definiendo en términos de eso, si ustedes cuentan cuántos segundos hay en el día solar promedio, pues un día solar tendría 24 horas, y tendría que multiplicarlo por 3.600 segundos que tiene cada hora, y eso me daría un total de 86.400 segundos en un día. Pero, como saben, pues precisamente la longitud del día varía en cada época del año, porque la longitud de la órbita de la Tierra no es un círculo, sino que es una elipse, y la Tierra pues recorre con diferentes velocidades su trayectoria, y luego además pues no son precisamente a lo largo de los días, no son trayectorias cerradas. Las vueltas que da la Tierra alrededor del Sol no son trayectorias cerradas, sino que nos vamos moviendo junto con la galaxia. Entonces, pues no era muy exacto, pero en 1999 se adoptó un reloj atómico que tiene que ver con la vibración del átomo de cesio. Y entonces aquí está una oscilación. Si ustedes vieron ya en su curso de física 3, lo de ondas, entonces hay un átomo de cesio, a cada átomo se le asocia una longitud de onda, y lo que ocurre es esto: aquí hay una vibración, sube y baja, esto es un ciclo completo, y para el átomo de cesio en particular, pues hay esta cantidad de oscilaciones, que es una cantidad enorme, más de 9.000 millones de oscilaciones, y en un segundo comprende todas esas oscilaciones, ¿no? Esa es la definición para segundo. Y ya con esto, pues ya la variación ya no es tan grave. Dice que la variación del reloj es de menos de un segundo cada 20 millones de años. Pues ya es una cosa de nada. Entonces, con eso vimos el sistema internacional, y voy a ver lo de unidades base y derivadas y prefijos del sistema internacional. Entonces, las 7 unidades bases del sistema internacional, ustedes las vieron en su tarea 1, y voy aquí a verlas. Entonces, primera, aquí tengo nombre, la propiedad que mide y otro tipo de medidas. No, es que, a ver, voy a ponerlo con otro color porque creo que no se ve con el rojo. A ver si con amarillo se ve un poco mejor y que esté un poco más grande. A ver si así. Creo que así se ve bien. Entonces les digo, la primera, que es la más inmediata, yo diría, o chance el tiempo también, ¿no? Es el metro, lo que mide es una longitud, y otro tipo de medidas, por ejemplo, les digo, el sistema inglés que mide en millas, o el kilómetro, que a fin de cuentas son 1.000 metros, pero la unidad del sistema internacional es el metro. Para la masa, por ahí alguien puso en la tarea que era unidad de peso, y pues no es unidad de masa, no de peso. Entonces, para la masa, pues el sistema inglés, de hecho, lo que ellos utilizan son las onzas, las han de haber escuchado alguna vez, y también se puede medir en gramos, ¿no? Que es del sistema CGS. Para el tiempo son segundos, pero puedo medir también, por ejemplo, en años o en horas, o en semanas, yo qué sé. El amper para corriente eléctrica, y hay otro tipo de unidades que se llama, por ejemplo, en este caso el estatamperio, que eso se usa en el sistema CGS. Para temperatura, ustedes han oído que las unidades Fahrenheit. Para temperatura la unidad es Kelvin, pero existe la unidad Fahrenheit, que utilizan en el sistema inglés, y también es otra unidad que se utiliza, es Celsius. Entonces, con Celsius no hay tanto problema, porque la diferencia entre la temperatura de congelación del agua y la temperatura en la que hierve el agua, hay 100 grados de Celsius, y también hay 100 grados Kelvin. Pero con la Fahrenheit es un poquito más complicado, porque hay en esa diferencia entre la temperatura de congelación y temperatura de ebullición hay 212 grados. Entonces es más complicado, ¿no? El mol, pues, es para cantidad de sustancia, y otra manera de definirlo es con el número total de partículas, que se utiliza la letra N mayúscula. Y por último, candela, que es para la intensidad luminosa. Entonces, nosotros en este curso vamos a ver, pues nada más esta realmente: la de longitud, la de masa, la de segundo, y tal vez algunos alcancen a ver esto de amper, porque se va a utilizar cuando veamos lo de leyes de Kirchhoff, que es para corriente eléctrica.
Las otras unidades no se van a ver en este curso. Voy a venir acá al siguiente cuadro. Vamos a poner por acá. Y me voy a venir a las unidades derivadas. Entonces, con las unidades anteriores, estas que son 7, no puedo definir todas las cantidades en física. Necesito hacer combinaciones. Por ejemplo, si yo quiero medir una velocidad, no puedo medirla nada más sabiendo la longitud o nada más sabiendo el tiempo. Tengo que saber longitud y tiempo. Entonces, si yo combino todas estas unidades, voy a obtener otras unidades. Pero esas se les llaman unidades derivadas. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, si yo quiero medir un área, pues tengo que multiplicar, por ejemplo, piensen en el área de un cuadrado, y yo multiplico lado por lado, ¿no? Para el cuadrado, o lado al cuadrado. Y eso las unidades les da en metro cuadrado, que es metro por metro. Si miden una rapidez, pues tienen que medirla en metros sobre segundo. Ustedes cuando se suben al carro saben que el velocímetro les marca en kilómetros por hora, ¿no? Y es lo mismo. Hay una unidad de distancia en la parte de arriba y una unidad de tiempo en la parte de abajo. Si miden una aceleración, como la aceleración debida a la gravedad, pues va a haber unidades de distancia en la parte de arriba y unidades de tiempo al cuadrado en la parte de abajo. Y lo que dice la aceleración es que va cambiando la velocidad. Cuando una velocidad se va haciendo más grande o más pequeñita, por ejemplo, cuando acelero, pongo el pie en el acelerador en el carro, o cuando aprieto el pedal del freno, pues hay una aceleración y significa que la velocidad o se está haciendo más grande o más chiquita y ahí hay una aceleración. Una combinación particular de aceleración con masa me da la fuerza. Aquí está, ¿no? Un newton, ustedes ya, un newton se pone con de esta manera que dice 1 y n mayúscula, es un newton, es esta combinación de unidades que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Es todo ese combo. Entonces, 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, todo ese combo se le llama newton. Y ya también la gente pues tendrá que aprenderlo pues de memoria, ¿no? También, ni modo, pero de energía ya luego les pregunta uno, y pues sí, la energía se mide en joules. Y esta combinación particular de multiplicar fuerza por distancia, o sea, newton por metro, que me da todo este combo de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro otra vez, se le llama joule, toda esa combinación. Y por último, el último ejemplo es densidad. Si ustedes tienen un objeto y ustedes miden qué tan compacta está la materia en ese objeto, pues eso se le llama densidad y se mide en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces voy a ir a esta tabla de prefijos. Ya vimos las unidades base y derivadas. Y voy a esta tabla de prefijos. Vamos para acá. Y esta es de este libro, de Giancoli, que está también en la bibliografía, que les puse al inicio del curso. Entonces aquí vienen varios prefijos. Viene en el examen 1, por cierto, viene esta pregunta sobre esto, ¿no? Que tienen que identificar en opción múltiple una serie de combinación de unidades base o les van a tocar lo de unidades derivadas. Una de las dos preguntas les va a tocar. Y también les va a tocar una pregunta sobre esta cosa, sobre los prefijos métricos. Entonces, no son cosas que se tengan que aprender de memoria. Yo no lo considero que se tengan que aprender de memoria. El día del examen, pues vienen aquí a este archivo y van a poder ver esto, ¿no? Esto de acá y esto de acá. Entonces venimos a lo de los prefijos. Y entonces cuando tengo algo que vaya como 10 a la 24, que es 6 por 4, 6 por 3, 18. Entonces, pues, 1 millón de millones de millones, 6 por 4, 24, 1 millón de millones de millones de millones. Eso es 10 a la 24. Y algo que sea del orden de 10 a la 24, le puedo poner el prefijo iota. Si tengo algo que, por ejemplo, sea de 10 a la 12, entonces ustedes han escuchado que hay discos de 1 terabyte. O sea que hay 1 millón de millones de bytes. Déjenme ir para acá para permitir a alguien que salió o que entró, no sé. Entonces ustedes han oído esto, ¿no? Del terabyte y del gigabyte. Entonces la pronunciación en español es giga, no es giga. Pero comercialmente pues la gente dice giga, ¿no? Pero en español pues esto se dice con G, giga. Mega, o sea, ustedes han escuchado que eso se usa mucho, ¿no? Está mega complicado, a veces dice a la gente. Algo que tenga por ejemplo, 1 megakilómetro, 1 megametro serían 1 millón de kilómetros. Kilo es muy común, que es algo que sea de 1000. Por ejemplo, un kilogramo son 1000 gramos. 1 kilómetro son 1000 metros. Hecto
que es 10 a la 2, o sea, de 100. Deca es 10 a la 1. Y estos de acá, que dicen deci, 10 a la menos 1. Centi, que es 10 a la menos 2 como centímetro. Mili, que es 10 a la menos 3 como milímetro o miligramo. Micro, aquí ven este símbolo, que es la letra griega mu, que es 10 a la menos 6. O sea, toman, por ejemplo, un micrómetro, tomo un metro, lo divido en 1.000.000 de partes y una partecita de esas es una micra. Nano, que es 10 a la menos 9. Pico, que es 10 a la menos 12. Femto, que es 10 a la menos 15. Y ahorita lo vamos a ver en la tarea 11. Ato, que es 10 a la menos 18. Septo y docto. Entonces, el único que es más complicado es esta cosa que es micro, pero se utiliza mucho. Entonces, les voy a compartir lo de la tarea 11. Ahorita vamos a ese otro archivo, que había una tabla con varios objetos. Vamos a ver acá. Ay, pero, a ver, no saqué ese archivo, esperen. Porque ahorita no está activo el archivo. Entonces voy a tener que volver a poner compartir. Ahí está. Entonces, esta es la tabla de la tarea 11. Vamos a ponerla un poco más grande. Entonces, aquí sí, en la primera parte, no utilizaron prefijos. Acá sí pusieron que 10 a la 24 y 10 a la no sé qué. 10 a la 14 y no utilizaron prefijos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. 10 a la 21, a ver si debe de estar acá. Z. 10 a la 21, el prefijo Z. Entonces, aquí podría poner en 10 a la 21 que el tamaño de la Vía Láctea es 1.2 zetámetros. Y acá, en la segunda tabla, sí les ponen aquí con eso. Por ejemplo, aquí dice grosor del cabello humano. 100 micrómetros, que es 100 veces por 10 a la menos 3, ¿no? Vamos a ver, si no estoy regando. 10 a la menos 6, perdón. 100 por 10 a la menos 6, que me da entonces 1 por 10 a la menos 4. Acá tengo, por ejemplo, el nanotubo de carbono, que es un nanómetro, o sea, 1 por 10 a la menos 9 metros. Acá está 15 femtómetros, que es el núcleo de uranio. El picómetro, que es la longitud de los rayos gamma. Entonces, aquí a eso se refiere en esta columna, les digo estas letras. Acá no, en la primera tabla no lo ponen en kilómetros o en metro, ¿no? Pero acá, si utilizan, acá en esta parte de la tabla, sí a eso se refieren esas letras. Son a estos prefijos, a esos prefijos se está refiriendo. Los voy a regresar acá a la tabla. Y les digo, esta viene, les va a tocar un problema de estos en el examen. No es que se lo aprendan de memoria, sino que vengan y consulten la tabla. Eso es todo. Entonces, creo que del sistema internacional no debería de haber dudas. Pero de todas maneras vengo y pregunto. Si tiene alguien alguna duda del sistema internacional, pues eso ahorita que lo pregunte, porque ya voy a seguir al siguiente tema, que es el tema de vectores. Escalares y vectores. Pero si no veo manos levantadas ni nada, me voy a seguir al siguiente tema. Vamos a la otra, que es lo que sigue. Y me voy a ir a escalares y vectores. Vamos para acá. Y entonces, un escalar es una cantidad que queda definida con un número y una unidad. Entonces, cuando yo digo de una masa, algo que tiene 3.6 kilogramos, una longitud, un tiempo, también en particular el trabajo y la energía, son cantidades escalares. Las temperaturas y las densidades son cantidades escalares. Yo con todo esto, esta información, el número en unidad, ya di toda la información requerida. Y luego están otras cantidades en física que se llaman cantidades vectoriales. Para el vector, además del numerito y las unidades, necesito darle una dirección y un sentido. Entonces, aquí los vectores son entidades peculiares. Ustedes ya, como son de quinto semestre, ya habrán visto incluso lo de suma de vectores. Yo ahorita voy a ver lo de suma de vectores, pero muy sencillo, muy sencillo. Y pues esos tienen reglas de combinación más, un poquito, de hecho, un poco más complicadas porque los números comunes y corrientes. Entonces, para representar un vector en general, voy a ponerle una flechita encima y para dibujarlo lo voy a dibujar con una flechita. Entonces, cuando yo dibujo una flechita que esté extensa, significa que su magnitud, o sea, el número que le asocio, es grandote. Si dibujo una flecha chiquita, significa que su magnitud es chiquita. Entonces, tengan en cuenta por lo pronto esta palabra magnitud, que se refiere al número asociado al vector. ¿Qué tan grande es el vector? ¿Cómo se representa? Si ustedes ven libros de física,
van a ver que en textos impresos viene una V, bueno, por ejemplo, para velocidad, viene la V, pero en letra bold, así que está más marcada. O para desplazamiento, la D de desplazamiento, viene así, en letra bold, o para la fuerza, también. Y en el pizarrón lo que hace uno es escribir la letra y poner una flechita. Siempre la flechita apunta hacia la derecha. La magnitud del vector se escribe así. Entonces puede que yo lo pongo la letra con la flechita y la pongo entre las barras de valor absoluto, o no le ponga la flecha encima. Y con esto estoy diciendo que es la pura magnitud del vector. Entonces les decía que tengan en cuenta esta palabra, magnitud. Entonces, ejemplos. Un ejemplo es la velocidad, ¿no? Por ejemplo, una velocidad de 5 kilómetros por hora hacia el norte. ¿Cómo lo dibujo? Tengo que recordar los puntos cardinales. Y lo malo es que aquí perdí mis puntos cardinales porque no sé dónde quedaron. No sé con dónde quedó esa parte del dibujo. Vamos a poner en línea. A ver si está aquí. Porque tenía un dibujo ya del plano cartesiano, pero no sé dónde quedó. Quién sabe dónde se fue la dimensión desconocida. Entonces, si ustedes ponen los puntos cardinales, aquí tengo estas dos líneas. Nada más que esta no me queda. Bueno, tendría que ser a 90 grados. Y ustedes saben que hacia arriba, generalmente uno le pone que sea el norte, ¿no? Déjenme ponerlo acá. Este es el norte. Hacia abajo es el sur. Si uno lo dibuja sobre un plano de 2 dimensiones, este es el oeste y este es el este. Y van a tener que tener esto presente porque cuando veamos el vector de momento, pues les voy a poner de pronto, hay una partícula que se está moviendo hacia el este. Entonces, cosas que se muevan hacia el este, les voy a poner un signo positivo. Acá le voy a asociar un signo positivo, como en el plano cartesiano les decía, ¿no? Cosas que se muevan hacia el oeste, le voy a asociar un número negativo. Cosas que se muevan hacia el norte, que está hacia arriba, les voy a asociar un número positivo. Y cosas que se muevan hacia el sur, les voy a asociar un número negativo. Les digo igual que en el plano cartesiano. Entonces esto ya lo tienen que tener presente, de que norte hacia arriba, sur hacia abajo, este hacia la derecha o este hacia la izquierda. Entonces si me dan, por ejemplo, una velocidad y me dicen, un carro se mueve a 5 kilómetros por hora hacia el norte. Ok, dibujo mi flechita hacia arriba, lo dibujo que mida 5 unidades, aquí está 1, 2, 3, 4, 5 unidades, y ahí está, ¿no? Un desplazamiento de 3 kilómetros hacia el sur significa que tengo que dibujar una flechita que mida tenga una magnitud 3, o sea, 3 unidades, aquí está 1, 2, 3 unidades, y va hacia abajo, porque hacia el sur. Si tengo 2.5 newtons hacia el este, pues dibujo una flechita que mida 1, aquí está una unidad, aquí llega el 2, y acá está la punta de la flecha, es 2.5, y serían 2.5 newtons hacia el este, o sea, hacia la derecha. Entonces voy a la siguiente imagen. Vectores colineales. Si yo puedo tomar los dos vectores, las dos flechitas, y las puedo acomodar una sobre la otra, sin tener que rotarlas, tengo vectores colineales. O sea, nada más las traslado, pero no las tengo que rotar. Entonces aquí tengo el ejemplo de dos vectores con la misma magnitud, con la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, ven, si bien aquí las flechitas miden 1, 2, 3, 4 unidades, mide B1, y aquí esta mide 1, 2, 3, 4 unidades, mide B2, tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección porque los dos los puedo poner sobre la misma línea, y tienen el mismo sentido porque si ven los dos apuntan aquí en este caso hacia la derecha, ¿no? Sería hacia el este. Ahora tengo estos dos vectores con la misma dirección porque los puedo poner sobre la misma línea, pero si ven tienen sentido contrario, perdón. D2, el desplazamiento 2 apunta hacia la derecha o hacia el este, y D1 apunta hacia la izquierda o hacia el oeste, ¿no? Tienen diferentes sentidos. Y este tiene diferente magnitud porque este mide 1, 2, 3 unidades, y este mide 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces tienen misma dirección, sentido contrario, apuntan en sentido contrarios, y tienen diferentes magnitudes. Para vectores en general, pues tengo esto. Si yo quisiera poner este vector sobre este, tendría que rotarlo, ¿no? Tendría que agarrar la punta del vector y tendría que rotarla. Y eso es lo que no se vale. Se les llama vectores colineales
y son los vectores en general. Esa es la descripción más general de vectores. Entonces, pues, le voy a poner esta, que es de la guía del Politécnico, que está en la página 120, es un problema, que dice, un vector es una abstracción que representa magnitud, y hay que ponerle aquí, completarle esta palabra y esta palabra. Si ustedes ven la guía del Politécnico, este tipo de problemas se repite año tras año, ¿no? Le ponen la misma pregunta todos los años, casi, casi. Y luego dicen, bueno, luego ni viene en el examen, ¿no? Pero pues yo se los puse aquí. Entonces, por lo pronto podrán ver que magnitud, actitud no va aquí, ¿no? Déjenme ponerles acá a dibujar. Acá. Entonces, si ven luego esta palabra de actitud, pues no va con los vectores, ¿no? Seguimiento tampoco va con lo de vectores. Y acá unidad tampoco va con lo de vectores, y el que sí queda es este, ¿no? Dirección y sentido. Son palabras que les mencioné en el texto. Entonces, en este caso, pues van a ser esas dos palabras. Entonces, con esto vamos a terminar de ver el material de la clase de hoy, porque con eso me quedé también con el otro grupo. Y la otra parte, pues vamos a seguirla viendo hasta el miércoles, en el caso de ustedes. Entonces, déjenme salirme de aquí. Voy a pasar lista, por cierto, por si las dudas, porque luego no se me olviden, porque creo que ya lo único que faltaba. Sí, y lo de las dudas. Entonces, voy a sacar lista, por si las dudas. Ahí está. Y a lo que voy ahorita es si tienen alguna duda sobre el material, ya sea sobre el sistema internacional de unidades o sobre vectores y escalares. Si no hay duda, entonces nada más también voy a preguntarles si la gente que tenga dudas sobre la clase, lo del trabajo extra. Eso es todo. Si tienen dudas sobre el trabajo extra, pues levantan la mano o abren su micrófono. Si no tienen dudas, entonces por lo pronto puedo terminar la grabación. Vamos a detener la grabación.